poder unirnos una vez más por esta plataforma, Señor. Gracias por el doctor Pagán, Padre, bendícelo, da sabiduría y entendimiento, como también a nosotros, Señor, para poder entender y poner en práctica lo que vamos a aprender, Señor. Padre, te damos gracias, tú el centro de esta clase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar uno de los libros. Si pueden apagar sus micrófonos para que entonces no se escuchen los ruidos. En lo que cualquier pregunta lo prenden. Me interrumpen. Uno de los libros más importantes en la Biblia hebrea es el libro de Éxodo. Ahí Moisés va a recibir la Torá, que es la revelación de Dios para su pueblo. Es el pueblo del libro, es el pueblo de la ley, es el pueblo del pacto. Dios va a hacer pacto con Moisés para bendecir a ese pueblo. Sabemos que Dios hizo pacto con Abraham. Dios es un Dios de pacto. Dios hizo pacto con Noé para no destruir la tierra. Nuevamente, en Abraham serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra. En tu simiente, luego el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, lo puede estudiar luego en el libro de Gálatas, va a decir que la simiente es una y la simiente es Cristo. O sea, que es Cristo en nosotros. Teniendo a Cristo en nosotros es que vamos a ser bendecidos. Por eso, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Un segundo, me está llamando la hermana. Hermana, estamos aquí en la clase en grabación. Le voy a dejar cuando pueda, pero tiene la dirección del Zoom en el WhatsApp, ¿verdad? Ok, por favor. Sí, se graba. Pero ¿ha tenido algún problema de entrar o es que está ocupada? Ok, bye. Wilson, bendiciones. Bendiciones. Okay. Estamos aquí en el libro de Éxodo. Uno de los libros más importantes de toda la Biblia hebrea. Porque ahí es que se define la identidad del pueblo de Israel. Que es el pueblo que nace a la luz de la revelación de Dios. Que Dios lo declara a su pueblo. Y Dios le da una revelación de quién Él es a través de la Torá. ¿Para qué? Para ir preparando un pueblo, para mantener un linaje de gente de Dios, que vienen desde posterior al diluvio, desde Adán, desde Abel, desde Set, desde Sem. En Noé, claro, se destruyó todo, empezó de nuevo Noé, Sem, y por ahí todos los descendientes hasta Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. El pueblo de Dios en Israel, las 12 tribus, los hijos de Jacob, que vimos las 12 tribus, cada nombre de esa tribu tiene un significado, se los puse ahí en el WhatsApp. Por ejemplo, por mencionar, Judá es uno de los más interesantes, gratitud. Claro, también se traduce alabanza, adoración. Judá es el remanente. Se llama el reino del sur. Fue lo que quedó luego de la división, que las 10 tribus de los 10 hermanos se fue con Jeroboam y fueron destruidas y desaparecidas. Hasta el día de hoy se habla de las 10 tribus desaparecidas. Lo que va a quedar hasta a los tiempos modernos es el reino de Judá. Y ahí está Judá, Benjamín y Leví. Esas 3 tribus en ese reino. Claro, todo esto tiene un significado espiritual para la iglesia. No estudiamos la Biblia meramente para entender lo que le pasó al pueblo de Israel.
nosotros somos el Israel de Dios. Dios tumbó la pared de separación, dice el apóstol Pablo, y de los dos pueblos hizo uno. De toda la humanidad, Dios hizo nos congregó a todos en su iglesia, donde Él es la cabeza, donde Cristo nos lava con su sangre a todos, donde todos entramos por la misma puerta y todos venimos a participar de una misma nacionalidad, de una misma ciudadanía. Correcto. Pero este peregrinaje del pueblo de Israel tiene un gran significado para la iglesia, que es el Israel espiritual. Así lo define en Romanos 9, 10 y 11. Lo puede estudiar luego. Cuando estudiemos el Nuevo Testamento, lo vamos a estudiar también. Pero el apóstol Pablo lo llama el Israel según la fe. Así es que es muy importante, todos estos detalles nos habla a nosotros. Vamos a ver que Dios, éxodo quiere decir salida, muy importante, salida. ¿Salida de qué? De la esclavitud. Ellos eran esclavos. Salida de qué? De la idolatría, del pecado de Egipto, de esa influencia del politeísmo, de los muchos dioses, de adorar muchos dioses y no adorar a Yahweh, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, de nuestros antecesores. Entonces, ¿qué sucede? Caen en Egipto, que es el imperio más poderoso de esa época, más rico, más intelectual. La tendencia es asimilarse. No, este pueblo se mantuvo unido en su fe. Y va a haber lo que yo llamo una guerra cósmica entre el reino de Dios y el reino de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón, que es un ejemplo claro de un estado de esa época que adora muchos dioses, para cada cosa tienen un dios, que el faraón aún se declaraba Dios, era Dios en la tierra, y se decía que él no moría, por eso hacían esas pirámides tan grandes. Y cuando moría el faraón, lo que decían era que había pasado a la otra vida, porque el faraón supuestamente es inmortal. Entonces ahí tenían que enterrar a la esposa, tenían que enterrar a los sirvientes, tenían que enterrar a todo el mundo y todas las riquezas del faraón personales para que él siguiera viviendo eternamente en su palacio, que era la pirámide. Pues no. Dios va a sacar a un pueblo de ahí. Y Dios va a traer ese pueblo al monte Sinaí. Es el monte de la revelación. Es el monte donde también Dios se le reveló a Moisés y lo llamó para regresar y liberar a ese pueblo. Así es que, sin más preámbulos, vamos a entrar en la composición de ese libro. Y luego vemos, a medida que vayamos en la narrativa de lo que sucedió en el libro del Éxodo, y ustedes saben que yo sigo el libro, la Biblia, yo los mandé a leer el Pentateuco, esos 5 libros. Luego que yo dé esta introducción, vamos a ir al Éxodo y vamos a ir capítulo por capítulo viendo. Pero en general, primeramente, Israel es liberado de Egipto. Éxodo 1:1 al 15:21. Ahí se produce el nacimiento y el liderazgo de Moisés. Así es que el liderazgo de Moisés primero va a estar en el palacio. Rápidamente va a salir del palacio. ¿Por qué? Porque va a asesinar a un egipcio que estaba abusando de un judío, de un israelita, y lo van a expulsar. Se tiene que ir.
porque si no, lo matan. Y llega ya a la tierra de Yetro, quien viene a ser su suegro, en la península arábica, a través de la cual él va a viajar de regreso a Canaán. Él conocía muy bien el camino. Él había estado en ese desierto. Él peregrinó a través de ese desierto. Dios usó eso para enseñarle cómo era el desierto. El primero, él pasó por el peregrinaje que iba a regresar con el pueblo de Dios entero. Él tuvo esa experiencia individualmente. Y se une a uno de los pueblos del desierto, casándose con Séfora, la hija de un sacerdote de esa época, en medio de esos pueblos. Y Dios lo llama de nuevo a regresar, enlazarse allí en el monte que se les revela el fuego. Y Dios le dice, mira, te toca salir. Y vamos a ir ya al libro del Éxodo. Vamos al capítulo 1, pues ya sabemos que hay un edicto de Faraón para matar a todos los primogénitos, a todos los niños. Dice así, las parteras que atendían a las mujeres hebreas se les dio instrucciones de matar a los niños. Y es ahí que ellas no obedecen siempre, pero se salvaron algunos y Moisés se salvó. La mamá lo cogió rápidamente, lo puso en una arca, preparó como un flotante donde puso al bebé y lo cubrió y lo tiró por el río Nilo. El río Nilo era el río principal de esa época. Ellos adoraban al dios del Nilo. Era el río más grande. En el río estaba la vida, porque ahí es que está el agua. Esas áreas son desérticas. Ahí es que está la agricultura. El agua entra y moja la tierra y ahí pueden cultivar. En el río navegan y hay mercaderes. O sea, el río es la clave de la economía de esa época. Y había un dios del Nilo. Entonces, cuando le llega a la hija de Faraón, ella dice, el dios del Nilo me lo trajo. Y ahí es que ella toma a Moisés como bebé y luego lo envía a que la mamá de Moisés lo críe. ¿Cómo eso se logró? La Biblia no especifica, pero sí fue la mamá de Moisés la que lo crió. Así es que Moisés llegó a saber claramente que él era judío. Y ya cuando ve esos abusos, él reaccionó. Sale, Dios lo llama después de estar en el desierto, él regresa. Y está el llamamiento de Moisés en el capítulo 3, donde Dios está hablando con Moisés. Traer mi Biblia aquí. Y Moisés originalmente pues discute un poco con Dios. Bueno, esas personas, esos ancianos me van a tener que aceptar. Yo voy allí y me van a decir quién tú eres y de dónde vienes y no me van a creer porque ellos saben que yo salí de Egipto y que yo estaba en el palacio de Faraón. ¿Qué confianza van a tener en mí? Y Dios le dice, toma tu vara, arrójala. Y se convirtió en una culebra. Y vuelve y tómala, y la tomó. Y Dios le dice, mete tu mano en tu pecho y sácala. Y la sacó toda llena como de una lepra, toda dañada. Y volvió y la metió y la sacó y estaba sana.
O sea, Dios empieza a darle señales. Al final, la única excusa que dijo que él no hablaba muy bien, pues Dios le dijo, pues va a hablar por ti Aarón, tu hermano. Ese va a ser tu voz. Él va a hablar en lugar tuyo. Así es que sencillamente Moisés regresa. Y ahí pues se va a dar unos episodios de las plagas. Las plagas van a cubrir de Éxodo 5:1 al 11:10. Y hay 10 plagas. No las voy a mencionar todas. La primera fue el agua se convirtió en sangre, luego las ranas, piojos, langostas, montones de plagas. Y la más importante es la última, que es la de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Estamos viendo ahí capítulo 12 de la Pascua. Capítulo 11 y 12. Es muy importante porque ahí nace la Pascua. Y Dios prácticamente toma acción y le dice a Moisés, van a matar un cordero perfecto. Vas a tomar su sangre. Vas a cubrir el dintel de las puertas. Se van a sentar cada familia en su casa. Lo que Dios le habla es de una cena. ¿Por qué una cena? Porque esa es la familia de Dios. Dios le quiere enseñar a ese pueblo que ellos son sus hijos. Que en medio de la esclavitud más grande, Dios les va a proveer todo. No importa que estén en un pueblo extraño, no importa que ese pueblo los quiera matar, no importa que ese pueblo los quiera esclavizar. Dios no los ha dejado, Dios está con ellos. Por eso es que lo que va a haber es una guerra, como lo interpretaría un hombre de esa época, entre el Dios de Israel y los dioses de ellos. Cada vez que había un conflicto en el mundo, hoy en día hablamos de la historia de las guerras y nadie habla de Dios, ni de dioses, ni de nada. En esa época sí. Se escribía la historia en una narrativa donde el hombre participaba de la historia y Dios intervenía en la historia. Los pueblos politeístas, además de un Dios, pues escribían libros donde hablaban de cómo sus dioses los llevaban a las guerras y ellos ganaban. Pues ahora este imperio va a perder esta guerra. Y es lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo y enseñarle al mundo entero. Esto es una épica que se va a escribir, Moisés la escribió, y se va a mantener y luego va a ser parte de lo que va a ser la Biblia hebrea, la Tanakh. Posteriormente, esos rollos se van a ir guardando, el rollo de la Torá, el rollo del Génesis, el rollo del Éxodo, el rollo de Levítico, el rollo de Números, y se van a compilar en lo que hoy, junto con los profetas, hablamos de la Torá, del Nevín, del Ketubín. El Nevín son los profetas, el Ketubín son los demás libros de la sabiduría, de la poesía. Todo eso se va a compilar en un solo libro que se va a llamar la Tanakh, que es la Biblia hebrea. Entonces, ¿qué sucede? Que llegue el momento culminante, donde este hombre, no hay explicación porque no ha dejado ir a este pueblo después de todas esas plagas. Pues lo último, la única explicación que la Biblia da es que Dios endureció el corazón de Faraón.
En otras palabras, Dios quería darle una lección al mundo de esa época, que el Dios verdadero es Yahweh, el Dios de Israel. Dios creó ese panorama para que esto se escribiera y viniera a ser la épica del pueblo de Dios en contra de los pueblos paganos y los dioses paganos, porque así era que se veía el mundo de esa época. Unos pueblos tenían unos dioses, otros pueblos tenían otros. El pueblo de Israel tenía un solo Dios. Y tal era así que el mundo entero creía en muchos dioses. Los únicos que creían en un solo Dios eran los israelitas, los judíos. Y Dios toma cartas en el asunto. Y entonces, lo que va a salvar al pueblo es la sangre. Y un sacrificio de un animal perfecto sin defecto. Eso está bien claro en el capítulo 12. ¿Por qué sin defecto? Porque ese sacrificio, ese derramamiento de sangre habla de Jesucristo mismo. Que ya dijimos que se separó desde antes de la creación de todas las cosas, cuando allí en la creación, en Génesis capítulo 2, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús le está mandando mensajes a este pueblo. Mira, yo, el Hijo, Dios hecho hombre, voy a aparecer en la historia, en medio de ustedes, cuando más estén sufriendo, igual que en Egipto. Voy a aparecer, y Jesús apareció cuando el pueblo de Israel era cautivo por el imperio más grande del mundo de la otra época, que eran los romanos. El pueblo de Israel nace su primera peregrinación por el desierto para llegar a la tierra prometida, esas 12 tribus, y poderse establecer como un pueblo, un solo pueblo. Luego surge la monarquía en Saúl, David, Salomón, surge la división, reino del norte, reino del sur, desaparece el reino del norte y queda el reino del sur, que es llevado en el año 586 a Babilonia y luego regresa. Y Ciro, rey de Persia, le permite reconstruir todo, las murallas, el templo, y eso es ahí donde va a ser, y sus alrededores, claro está, el panorama geográfico de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que ya desde un principio, búscate un cordero perfecto. Jesús. ¿Quién te va a librar de las plagas del mundo? La sangre de Cristo. Ponla en el dintel de tu puerta. Y no importa lo que venga, no va a ser de muerte para ti. Yo te voy a cubrir. Y eso fue lo que el Señor le enseñó al pueblo. Mientras viene la plaga y otros mueren, tú vas a estar en tu casa cenando, adorando a Dios, dándole gracias a Dios. Porque Dios te ha guardado, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido. ¿Qué pasa con este pueblo? Dios le dijo que iba a salir, así le dijo Dios a Abraham. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, léalo. Dios le dice a Abraham, bendeciré este pueblo, estará 400 años en tierra de Egipto y lo sacaré y le daré una tierra y saldrán bendecidos de Egipto. ¿Qué quiere decir?
cuando viene este evento, que ellos están en las casas, protegidos por la sangre, y allí están adorando a Dios en esa cena, toda la familia, que también dice que si eres una familia pequeña y tienes mucho, invita al vecino. Y únanse, habían lugares donde había más de una familia. Y estaban allí reunidos en la casa, cenando unos con otros, pero era una cena de adoración a Dios, de gratitud, de bendición. Estaban celebrando que ya iban a salir de Egipto. Ya la victoria total se iba a manifestar. Dios los iba a sacar de allí. Mientras el faraón lo que quería era dejarlos esclavizados. Y ya al final los trata de destruir. Si no, los dejó salir porque por el sufrimiento de su hijo. Luego que pierde a su hijo en la plaga de la muerte de los primogénitos, que pasa la sombra de la muerte de los primogénitos, pasa de los judíos por la sangre que los cubre. El Señor estaba allí en esos hogares. El que se cubrió sobre la sangre y adoró a Dios en medio de la pandemia, podemos decir, de la plaga. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que así fue. Tan pronto pasó al otro día que Faraón va y descubre que su hijo murió. Se comunica con Moisés y le dije, váyanse, váyanse. No quiero saber más de ustedes, váyanse. Y el pueblo empieza a recoger rápidamente. La Pascua quiere decir que una vez Dios te abre la puerta para ser libre, tú no puedes seguir prolongando la cosa. Tienes que salir corriendo de donde estés. Hay una escritura, eso le pasó al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia. Los profetas, se les revela a los profetas una palabra que dice, salid de medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. Tan pronto Ciro emitió el edicto de que el pueblo podía volver para reconstruir. Ese pueblo empezó a peregrinar, hubo varias peregrinaciones, pero todo el mundo estaba deseoso de salir y regresar. Cuando Dios te trae, la Pascua nos habla de la salvación. Egipto nos habla del mundo, de Satanás, del pecado. Dios nos liberta del pecado. De ahí es donde el primero nos saca y nos lleva entonces al desierto. ¿Cuál es el desierto? El desierto, simbólicamente, es el lugar donde Dios nos lleva para tratar con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros defectos. Dios nos salva del pecado, pero entonces ahora Dios va a tratar contigo y conmigo para llevarnos a una madurez, llevarnos a un crecimiento. La tierra prometida de provisión donde fluye leche y miel, que es la promesa de Dios a Abraham, Isaac y a Jacob, es la tierra donde tú has logrado tener una relación con Dios tan estrecha que estás conectado con el cielo y el cielo baja donde ti. Y tú eres un vehículo del cielo en la tierra. Y esa es la tierra prometida. Donde va a fluir la bendición de Dios, donde va a fluir leche y miel. Claro, estoy haciendo esas notas al calce interpretativas para que ustedes son predicadores. Ustedes van a enseñar la palabra de Dios. Vayan cogiendo esa destreza de coger cualquier pasaje y
sacarle la verdad bíblica para la iglesia. Porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos aquellos que Dios usa para ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y sacar las verdades espirituales para ministrarlas a los hijos y a las hijas de Dios en la iglesia para crecimiento espiritual. Para que no seamos ya más niños, sino que maduremos. Por eso lo dice claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá de cualquier viento de doctrina. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que manejar las escrituras, tenemos que poder conectar con Dios para que a través de la revelación de Dios a nuestras vidas se nos abran las escrituras para que nosotros podamos dar esa miel, esa leche y esa miel al pueblo de Dios. Esa espiritualidad donde el pueblo de Dios vive en esa abundancia de pan, de crecimiento espiritual, es el cumplimiento de la Pascua. Entonces, ¿qué sucede? Dios ya va a sacar a este pueblo. Estamos ya, la Pascua, Éxodo 12 y 13, vamos al 14 y al 15, donde ya este pueblo recoge la riqueza. Los egipcios le empiezan a entregar bienes. Mira, llévense esto y llévense lo otro, y oro, plata, les entregan de todo y váyanse. Y salieron con mucha riqueza, con oro y plata. En el desierto es muy difícil encontrar muchas cosas que ellos pudieron traer de Egipto y que Dios permitió que se las dieran. Les dio gracia al pueblo, pero ante el pueblo egipcio, pero no ante Faraón. Faraón va a seguir molesto. Y ellos sale Moisés, sale el pueblo, van camino hacia el Mar Rojo. Y hay un mapa que yo les di. Está por aquí. Sé que hay dos mapas. Si los ven, hay uno color verde. Ábralo. Y sale, ahí se ve el verde y la línea amarilla, que es la más sencilla, y los nombres de cómo este pueblo fue peregrinando hacia el sur, hacia el monte Sinaí, y luego subió hacia el norte nuevamente y dio varias vueltas. Claro, según los eruditos, se pudo haber llegado en una línea recta en 11 días. Estuvieron 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Temerosos. Podemos entender que este pueblo estuvo temeroso y no se atrevían a entrar porque decían que era tierra gigante. Pero eso lo vamos a tocar más en detalle. Si quiero que vean ese mapa, lo vamos a tocar más en detalle en la próxima clase. En este momento, quiero enfatizar en el 14 y el 15. Este evento declara el poder de Dios, declara la soberanía de Dios ante el mundo de esa época. Es un mensaje al mundo entero, es un espectáculo al mundo entero de que este pueblo ha sido llamado por el verdadero Dios. Si Egipto, que es la nación más grande del mundo, que supuestamente tiene los dioses más poderosos, Egipto se va a doblegar ante este pueblo, sin este pueblo pelear, porque Dios va a pelear por ellos. El evento es totalmente milagroso. Los eruditos lo describen
el cántico de María, porque María va a tener el cántico de Moisés y María, de alabanza y adoración, después que cruzan, se conoce como un poema, que era cantado. Ahora, el evento en sí es impresionante. Todavía no hay ningún ejército que haya logrado hacer eso. Este pueblo se paró frente al mar y oró. Nos narra ahí la escritura que cuando iban caminando, Moisés le dijo al pueblo, vamos a pararnos y a orar. Dios le dijo, no, sigue caminando que te alcanzan y te matan. Yo te digo cuándo vas a orar. Sigue. Y cuando ya estaba frente a frente al mar, Dios le dijo, levanta tu vara. La vara es símbolo de autoridad. Levanta la autoridad. Cuando estamos ante los problemas más grandes y más difíciles de nuestra vida y de la vida de la iglesia, tenemos que levantar la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios le dio la vara a Moisés. Dios le ungió esa vara. Y Dios le dijo, ahí prácticamente era un contacto de Dios con Moisés. Y al él levantar la vara, lo que está es reclamando esa autoridad que Dios le dio. Y entonces él ordena al mar que se separe, que se abra, para que el pueblo pueda pasar. Muchas veces se ha discutido en el ambiente cristiano, hay muchos que declaran, yo declaro esto y declaro lo otro. Muchos los critican. Porque dicen, no declares, es Dios el que declara. Pero si Dios te inspiró, como Dios le dijo a Moisés, habla a este mar. Y Moisés declaró la palabra de Dios, punto. No declaró su palabra. Yo no voy a declarar inventos míos. Yo declaro si Dios me dice que yo declare. Y si Dios me dice que yo declare, que nadie tenga objeciones. Como cuando estaban Pedro y Juan a la puerta de la Hermosa y había un paralítico ahí. Y Pedro le dijo, ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy, levántate y anda. Punto. No se puso con muchos protocolos de oraciones largas, ni acto espíritu de enfermedad y qué sé yo, y cuánta cosa hay para decirle a un paralítico, levántate y camina, y se acabó. Y esa es la autoridad que Dios da. Entonces, cuando Dios la da, uno la usa. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés usó la autoridad de Dios. Así es que se va a comenzar el peregrinaje de los israelitas hacia el monte Sinai. Eso va a estar en Éxodo 15:22 al 18:27. Hay un episodio que sí quiero mencionar a medida que vayamos hacia ese pasaje donde Dios le da la ley a Moisés, que es desde un punto de vista judío el momento más importante, donde se les revela la Torá. Claro, han sucedido tantas cosas importantes en esta situación que es impresionante, que es muy difícil decir esto es lo más importante. Lo interesante es que si hay un pasaje donde el pueblo se queja, empiezan a salir digamos, la realidad. Moisés empieza a descubrir la realidad de estar en el desierto con tanta gente. La primera vez que se quejaron fue cuando estaba frente al mar. Mira, nos trajiste aquí, ahora vienen los egipcios ahí y nos van a matar. ¿No? Se abrió el mar, pasaron, se cerró el mar y se acabó el ejército
egipcios. Dios los libró. Empiezan a quejarse de todo. De que no hay agua. De que no hay comida. Dios le da el maná. Agua sale de las rocas. Y Moisés se molesta en muchas de estas situaciones porque lo atacan a él personalmente. Esto sucede también en las iglesias. Cuando hay algo mal, la tendencia de algunos es atacar al pastor, echarle las culpas a los líderes, al pastor. Y Moisés no escapó de eso. Y Dios proveyó todo. Agua de las rocas, maná del cielo, codornices. Dios no dejó nada. Vinieron enemigos, la guerra contra Melec. Dios lo guardó, Dios lo protegió. ¿Me está escuchando bien? Quiero estar seguro. Ok. Porque aquí me dio como que se fue el volumen. No, pero estamos bien. Y ellos tienen victoria sobre los enemigos. Cada vez que Moisés levantaba las manos en el monte y el pueblo estaba luchando abajo, el pueblo tenía victoria. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo tenía derrota. Nos vuelve a hablar el Señor de mantener nuestra posición de autoridad, declarando el señorío de Jesucristo sobre toda circunstancia. Y está claro, el Señor, cuando le habla a Pedro, que le pregunta, ¿a quién tú crees que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sobre la roca que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te doy las llaves del reino. Esa es la autoridad. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos da esa autoridad. El Señor está enseñándole a ese pueblo y a nosotros cómo peregrinar sobre la tierra. Vamos a encontrar todo tipo de dificultades, pero cada vez que nos encontremos con esa dificultad, vamos a batallar juntos, como un solo ejército. La táctica del enemigo es dividirnos. La táctica de Dios es unirnos. Nosotros no podemos darnos el lujo que por pequeñeces, no de que si no hay agua, no de que eso no hay comida, no de que por pequeñeces el enemigo nos separe. Vamos a ver eso a través de todo el peregrinaje del pueblo de Dios. Muchas veces van a venir familias y van a atacar a Moisés, familias enteras. ¿Y qué sucede? Que esas familias van a cuestionar a Moisés. Y cuando cuestiona a Moisés, no es a Moisés, es al que llamó a Moisés, al que le dio a Moisés las instrucciones. Moisés no es cualquier persona. Moisés es el siervo que Dios capacitó a través de toda una vida y lo envió a dirigir a su pueblo a la edad de 80 años. Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Regresó y estuvo con el pueblo de Dios 40 años más. Moisés murió a los 120 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios llama de verdad a su siervo, no es cualquier persona. Son gente que han invertido sus vidas.
en una relación con Dios. Y cuando Dios te trae a alguien así a tu vida, tú debes ser humilde y respetuoso y aprender de esa persona. No te va a durar toda la vida. Le duró un tiempo a Josué, pero Josué aprendió de él. Era el más cerca que siempre estuvo al lado de Moisés. Cuando el pueblo se rebelaba, Josué estaba con Moisés para ayudarlo. Esto lo vamos a ver luego en Números y Deuteronomio. Hay varias rebeldías grandes, pero estoy adelantando. O sea que Moisés está empezando a descubrir que esto de estar con un pueblo así en el desierto, dependiendo totalmente de Dios, no es nada fácil. Va a venir muchos ataques personales, familiares. Y uno tiene que agarrarse de Dios. Y el liderazgo, que son ustedes, tenemos que estar unidos. ¿Y cómo logramos esa unión? No es como los políticos, yo te doy esto para que hagas esto. No. La unidad es la unidad del espíritu. Dios une gente que buscan a Dios. Y si alguien viene y no se une a ti, pues no, dale un tiempo y espera. Pero si ya se fue, no te vayas detrás de él o de ella. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona no tenga la misma espiritualidad que tú tienes. Y no entienda lo que Dios te ha mostrado a ti. Pero siempre va a haber un grupo que Dios va a unir. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer esto solo. Y en la iglesia uno tiene que crear ese tipo de comunidad. Ahora está Moisés con un pueblo a comenzar a edificar espiritualmente ese pueblo. ¿Qué es lo primero que este pueblo va a hacer? Dios le va a dar los 10 mandamientos. Estamos ahí en Éxodo 20. Vamos al 20. 19 y 20. Está ya Moisés en el monte. Vamos a leer, el pueblo ya sabe que Dios se le está revelando a Moisés en el versículo 8 del capítulo 19. Ya Moisés nombró líderes. En el capítulo 18, el suegro llega porque ya supo que Moisés salió de Egipto y llega Séfora, la esposa de Moisés, y llegan los hijos de Moisés. Y el suegro le dice, mira, esto es mucha cosa para ti solo. Nombra líderes. Y Moisés nombró jueces que juzgaran al pueblo por tribus. Porque esto era mucho para él. Y claro está, vamos a leer luego en Números y Deuteronomios, como en Números donde Dios unge estos jueces que nombra Moisés. Y dice en el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dice en el versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. O sea, si uno se va a acercar a Dios, uno tiene que buscar santidad. La santidad no es algo físico, meramente. La santidad es
una condición del corazón. Y mucha gente ni escuchan a Dios, ni crecen espiritualmente porque sus corazones están llenos de cosas que no deben ser. Usted tiene que empezar por usted y decirle a Dios, limpia mi corazón. Oración, ayuno, búsqueda de Dios. Eso es lo que se supone que es la Pascua. Allí estaban reunidos y mientras los juicios pasaban, ese pueblo comía. Pero lo que nos está hablando es que participamos del alimento espiritual y Dios nos va formando espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere. En oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, en dedicación. Versículo 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga estragos, porque si hay un sacerdote en pecado y se manifiesta la gloria de Dios, se puede morir. Eso lo vamos a ver luego. En el versículo 23 dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Dios quiere que todo el mundo entre a su presencia, pero tienes que humillarte y dejar que Dios limpie tu corazón. Y eso te va a llevar al mismo corazón de la presencia de Dios. Cuando tú buscas esa limpieza espiritual, que tú reconoces los defectos que tienes. Cuando usted ora y ayuna y busca de Dios, usted va a ver el espejo de Dios y se va a mirar a Él y va a ver todos sus defectos. Entonces usted tiene que decirle a Dios, límpiame. Dios te va a enseñar todo lo que tú eres. Y todas las raíces de amarguras que tienes. Tienes que perdonar a todo el que te ha ofendido. Perdónalo. Es para tu propia sanidad. Y Dios va a empezar a trabajar contigo y conmigo. Y entonces, a medida que Dios obra en nosotros, nos vamos acercando a Dios. Y va a llegar un momento que vas a estar frente a la misma presencia de Dios. Y vas a aprender a escuchar la voz de Dios, como la escuchaba Moisés. Sigue diciendo, y Jehová le dijo, ve y desciende y subirás y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, que no sea que se hagan estragos. Voy a seguir. Este capítulo 20, Dios le da la ley. Ustedes pueden, yo les envié a ustedes los 10 mandamientos, están ahí en unos escritos que le di del libro del doctor Samuel Pagán. Ustedes van a ver ahí los 10 mandamientos. ¿Y qué sucede? Aquí estamos en el versículo 18 del capítulo 20. Mire qué cosa más tremenda. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí es que nace la figura del profeta. Moisés, aunque Abraham es un profeta, no es un profeta, los patriarcas son todos profetas porque escuchan la voz de Dios. Moisés fue el primer profeta en este ambiente de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos le dicen a Moisés, habla tú con Dios y tú nos dices a nosotros lo que Dios te dijo. Y nosotros entenderemos que esa es la voz de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Mira, Moisés, lo que yo te digo, ve y díselo al pueblo. Ese es el profeta.
No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas. Tremendo, tremendo. Y Dios le da las leyes, le da el decálogo, los 10 mandamientos, están ahí. Las clasificaciones de las leyes de los esclavos. Dios le habla al esclavo y al dueño de esclavos. Dios le habla leyes económicas sobre la restitución. Cuando hay hurto, cuando hay delitos contra la propiedad. Leyes humanitarias, leyes de fraude, claro, todo eso está ahí. Este es la ley mosaica que se llama la ley de Moisés. Leyes humanitarias, como un versículo como este, estamos ya en el capítulo 22, versículo 21, donde dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Mira, ese abuso que hay con los inmigrantes, el Señor lo prohíbe desde la ley. No abusará al extranjero. Ni al huérfano ni a la viuda. Equipara al extranjero, al huérfano, a la viuda y al huérfano. Y dice, y ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué sentencia más dura! Bueno, hay muchos que podemos aprender de esta ley. Se requiere un curso entero para la ley mosaica. Y sencillamente, allí está Moisés con los ancianos de Israel y el pueblo completo. Y se oyen estruendos y truenos. Dios le va a revelar a Moisés también. Hay dos cosas que vamos ahora a cubrir. Y es lo que Dios le va a hablar a Moisés sobre dos tópicos bien importantes. Sobre el tabernáculo, que es el lugar de adoración. Sobre las fiestas judías. Vamos a hablar de esas dos cosas. Las fiestas anuales, el calendario judío. Y el libro de Éxodo va a acabar del capítulo 36 al capítulo 40 con la construcción del tabernáculo. Las instrucciones para construir el tabernáculo. Todo eso tiene un significado espiritual para nosotros, para la iglesia. Les dije primero que Pascua nos habla de la salvación y esa experiencia en Egipto, donde Dios nos salva. El desierto nos habla del trato de Dios con nosotros, que podemos hablar es el trato del Espíritu Santo con nosotros. Y la tierra prometida ya nos habla de un nivel de crecimiento espiritual, de madurez, donde Dios va a abrir el cielo para nosotros, como lo abrió para Moisés, para que seamos de bendición al pueblo de Dios. No para nosotros hacernos millonarios. Mucha gente quiere ser millonario. Pues mire, abre un negocio y aquí va a ser millonario. Pero Dios va a bendecir a su pueblo y este pueblo no le faltó nada. Y tenían riqueza. Luego en la tierra prometida, grandes riquezas. No hubo otro reino más poderoso que el reino de David en su época. No era el más grande, eran pequeños, pero sí David tuvo un reinado de prosperidad y de bendición económica y Salomón mucho más. ¿Qué sucede? Que Dios nos bendice, sí,
porque Dios sacó a este pueblo de esclavitud para que este pueblo pudiera ser bendecido y vivir tranquilo y tú recibir tu bendición económica y tu prosperidad. Pero ese no es el foco de el evangelio. Ese no es el foco de Dios. Dios quiere que su pueblo no le falte nada para que no maldigan a Dios y se vayan. Dios quiere que no le falte nada a su pueblo para que el pueblo busque de Dios. El objetivo es que busquemos a Dios. El objetivo es que adquiramos bendición espiritual. El objetivo es que maduremos como hijos e hijas de Dios. El objetivo es que usted no sea un niño espiritual, sino que usted sea una persona madura en el espíritu. El objetivo es que usted sea un vehículo de bendición y de crecimiento espiritual para otros. El objetivo es que usted sea uno con Dios, que usted sea fiel a Dios, que usted ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y a su prójimo como a sí mismo. Dijo Jesús que en eso se resume toda la ley y todos los profetas. Y eso está también en la Torá. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a usted mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios está preparando un pueblo porque Él va a venir. El Mesías va a venir. Todavía el pueblo de Israel está esperando al Mesías y el Mesías les llegó hace más de 2000 años. Y todavía les puede llegar a sus corazones. Y si no les llega en vida y Él viene, pues los que les reciban serán bendecidos. Hay que ver que toda esta primera iglesia cristiana en los tiempos de Cristo, en su mayoría y en su inicio, eran judíos, punto. Los 12 apóstoles eran judíos. La iglesia en Jerusalén era judía. Una vez estamos manteniendo el objetivo de la bendición que Dios le dio a Abraham. En tu simiente va a ser bendecida, les voy a dar la tierra, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, los voy a bendecir. Y no ha sido sin prueba, porque ha sido bajo mucha prueba que ese pueblo, fue los otros días, en el 1948, que este pueblo se estableció después de 20 siglos de estar disperso por el mundo entero. Es en el siglo XX que este pueblo ha comenzado a tener una tierra nuevamente. Ahora, no podemos perder de vista cuál es nuestra verdadera tierra prometida. Como hijos de Dios, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hay una tierra espiritual, hay un reino espiritual. Es el reino donde habita nuestro Señor y está sentado en su trono, que se va a abrir y ese reino empieza a llegar a nosotros, a nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo y a través de la iglesia al mundo. Ese es el reino de Dios. No podemos perder de vista que el plan de Dios fue comenzar a través de una nación pequeña. Pero el plan de Dios fue alcanzar al mundo entero. Entonces, ¿qué sucede? Que estando Moisés en el monte, baja y allí recibiendo revelación, bajó un día y este pueblo había edificado un becerro de oro. Con el mismo oro que sacaron de Egipto. Vuelve Dios a traerle a Moisés, mira, esta gente con todos sus defectos y todas sus debilidades. Y Dios le da deseo de destruirlo.
Dios le dice a Moisés, no, ya se acabó, los voy a destruir. Me equivoqué. Moisés le pide a Dios, Dios mío, no los destruya. Dales otra oportunidad. Yo voy a seguir con ellos. Señor, después van a decir, Dios los sacó de Egipto para destruirlo. ¿Y dónde está el testimonio de nosotros al mundo? Ese es el siervo y esa es la sierva que Dios quiere que usted y yo seamos. Moisés pudo haber dicho otra cosa. Pudo haber dicho, ay, destruyelos a todos y dame a mí la tierra. Y dame a mí toda la bendición. Y liquídalos a todos. A todos esos sinvergüenzas que han hablado mal de mí, que me han criticado, que han dicho que yo soy un ladrón, que soy un infiel. Mátalo. Porque yo soy el mejor. No. Moisés no hizo eso. Moisés era el más maduro de todos ellos. Y Moisés, en el día de su muerte, vinieron ángeles a recoger su cuerpo y llevárselo al cielo. Eso está en Santiago, lo vamos a ver luego cuando llegue la muerte perdón, en Santiago, no, en la carta de Judas, que es una carta de un capítulo. Ahí se habla de eso y hay narrativas rabínicas sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? Que este pueblo pecó. Es un pueblo que tiene defectos. Dios te va a dar un pueblo y no, Dios te va a llamar a ejercer un liderazgo y la gente no es perfecta. Pero Dios espera de sus líderes algo más de lo que la gente puede dar. Dios espera de ti y de mí que seamos ejemplos. Dios no quiere que actuemos igual que ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que la diferencia de lo que suceda en el pueblo muchas veces va a estar en manos de nosotros. Las crisis van a surgir, los problemas van a surgir, los pecados van a surgir. Pero para eso estamos nosotros. Yo le estoy hablando a ustedes como líderes, como hombres y mujeres de Dios que Dios nos ha puesto en este momento de poca espiritualidad en la tierra. La espiritualidad escasea. Pero Dios quiere sacar al pueblo de esclavitud y llevarnos a otro nivel. Voy a hablar ahora, ahí se acaba el libro de Éxodo. Voy a hablar, es importante para nuestra pastoral, el tabernáculo y la fiesta. Y con eso finalizamos. Primeramente, les puse un video que está bien bonito sobre el tabernáculo en 3 dimensiones. Voy a ser sencillo. Igual que está los 3 lugares, antes de hablarnos del tabernáculo, Egipto, el desierto y la tierra prometida, son 3 lugares donde Dios lleva a su pueblo. Nos lleva de la esclavitud a la libertad, pero para empezar a tratar con nosotros, para cambiarnos, para que entonces entremos a niveles de espiritualidad verdadera, de unidad con Dios. La mayoría del liderazgo tiene que crecer y alcanzar esa espiritualidad. Son muy pocos los líderes que yo conozco que tienen esa espiritualidad de la cual nos habla la Biblia. Y yo tengo que basarme en los hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia. Y el mejor ejemplo para nosotros ahora no es ni Moisés ni Abraham, es Jesucristo. El Señor nos llama a vivir como Él vivió.
No como Abraham vivió ni Moisés vivió, a vivir como él vivió. Es una estatura más fuerte. ¿Por qué? Porque él nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Claro está, también estaba en Moisés. Estaba en Elías. Estaba en los profetas. Así es que Dios está esperando algo más de nosotros. Pues así en el tabernáculo hay 3 lugares. El atrio exterior, que es la primera parte, donde la gente puede entrar a hacer sacrificio. El lugar santo es el segundo lugar, que es cerrado, nada más que para los sacerdotes. Y el lugar santísimo, que es cerrado también, nada más que para un sacerdote una vez al año, es el sumo sacerdote, que va a ejercer ese oficio sacerdotal. Él puede entrar en otras ocasiones a hacer otro tipo de labor, pero ese día que se llama el día de la expiación, algunos le han llamado la fiesta del perdón. Era el 10º día del mes Tishri. Ahí lo van a ver en una rueda que yo les pongo. Vamos a abrirla. Una rueda azul con el candelero en el medio que habla de Nisan. Ese es el primer mes del calendario judío, Nisan. Que a nosotros nos cae por marzo, por abril, por ahí. Pesa es la Pascua. Y es interesante porque ese lugar, el atrio exterior, nos habla de esa primera fiesta. De salvación, punto. ¿Qué es lo que hay en ese atrio exterior? Hay un altar de bronce, donde el pueblo va a ofrecer sacrificios de animales con los sacerdotes por sus pecados, por su familia, por sus hijos, por ellos. Y hay un lavacro, es un lugar donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. ¿Por qué se lavaban? Porque ofrecían sacrificio en un altar de bronce que era fuego, donde allí se derramaba la sangre de los animalitos y se quemaba. Ese fuego, se supone, ese humo sube como un incienso grato a Dios. Ese altar de bronce nos habla precisamente de nuestra experiencia de salvación cuando recibimos al Señor y nuestros pecados son quemados. Esa primera experiencia de salvación es el atrio exterior del tabernáculo y es nuestra experiencia en Egipto. Estamos hablando de Egipto, el atrio exterior, pues una experiencia de salvación. En Egipto se enfoca más bien en el pecado, en Faraón ejerciendo poder sobre nosotros. Pero entonces viene la gloria de Dios a derrotar a Faraón y a sacarnos bajo la nube de Jehová, que dirigía al pueblo de día y la llama de fuego de noche, para llevarnos a abrirse el mar y llevarnos a una experiencia mayor, al desierto, que es una experiencia donde Dios va a estar obrando en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Esa experiencia en el desierto ya no enfoca en Faraón, enfoca entonces en nosotros, en nuestros defectos. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios en el desierto? Quejarse, que si no hay agua, que si no hay comida. ¿Quiénes eran los más que le creaban problemas a Moisés? No era ya Faraón, era la gente, por falta de espiritualidad. Pero allí está Moisés tratando con ese pueblo para que crezcan. Y Dios usando esas experiencias para también hacer crecer a Moisés. El lugar santo es donde tan solo entran los sacerdotes. Claro, en el atrio, ahí Dios está trabajando con todo el mundo. En el lugar santo, Dios está bregando con el liderazgo. Y el lugar santísimo ya es con todo el pueblo. O sea que el Señor, esa imagen de los 3 lugares la vamos a ver repetirse en la Biblia. El lugar Egipto, el desierto
Y en la tierra prometida es que Dios, a través de su pueblo, va a bendecir al mundo entero, a todas las naciones de la tierra. Para Dios bendecir a todas las naciones, el pueblo de Israel tenía que entrar y poseer la tierra, porque allí era que iba a nacer Jesús. Y a través de Jesús, el mundo entero iba a ser bendecido. En otras palabras, vemos una conexión entre el derramamiento de la gloria de Dios al mundo en la tierra prometida, en el lugar santísimo, el día de la expiación, el día 10 del mes Tishri. Aquí le enseñé Nisan, que es Pesa, Shavuot es Pentecostés, en el mes Silván, que es más o menos para el mes de mayo, junio de nosotros. Y Yom Kippur, acá abajo, donde dice Yom Kippur, Tishri, Yom Kippur, es la fiesta de la expiación, es la fiesta del perdón. Es el día más importante de toda esta fiesta, porque es el día que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Ustedes saben, ya voy a cerrar esta parte. ¿Qué sucede? Vamos a las vestimentas del sacerdote. Les di otro video de las vestimentas del sacerdote, ¿verdad? Lo va a ver, vaya y véalo. Pero hay una foto aquí que yo tengo de los sacerdotes. Y es claro, en el video va a ver cómo se construye la vestimenta sacerdotal. La bata completa, el efod, que es la parte de arriba, el pectoral, que es lo que cubre el pecho. El nombre de Yahweh aquí en el gorro del sumo sacerdote, los colores blancos y azul, tiene muchos colores adentro. También tiene como un delantal. Abajo tiene dos faldas, una blanca que llega al pie y una azul más alta. Al borde del azul, claro, está hablando de la gloria de Dios celestial. Ya ese sacerdote va a entrar al lugar santísimo, al cielo mismo. Ahí estaba la nube de Jehová, ahí estaba la gloria de Jehová. ¿Qué pasaba si ese sacerdote estaba en pecado? Tenía una campanita, va a ver la campanita. Hace como una bolita y una campanita, una bolita de hilo y una campanita. Las campanitas sonaban mientras el sacerdote ministraba en ese lugar. Y si dejaban de sonar, ¿qué pasaba? Que ese hombre entró en pecado y se murió. Por eso eran las campanitas. En otras palabras, nos está diciendo, este hombre pasaba a través de una limpieza del lavacro antes de entrar al lugar santo. Pasaba a través de otras limpiezas que le hacían, preparándolo para entrar a un sitio santo. Eso no es que haya que ahora hacer eso, no. Lo que nos está hablando es que hay una santidad en el oficio de servirle a Dios que uno tiene que mantener y que le toca a uno. ¿Cómo usted va a cambiar? ¿Porque viene alguien a cambiarle? No. Usted va a cambiar porque usted se arrodilló, oró, ayunó y Dios le mostró que usted es un sinvergüenza. Cuando usted se ve a sí mismo en el espejo de la gloria de Dios y dice, ay, qué sinvergüenza he sido. Me puse a quejar de esto y me quejé de lo otro y me quejé de aquello. Me porté como los carnales en el desierto. No me porté como un hombre o una mujer espiritual. Me puse a dar quejas del otro hermano. Me puse a pelear con el otro ministro. Casi nos enredamos a los puños.
Y no se rían, hermanos, porque es que estas cosas yo las he visto. ¿Qué sucede? Son reales. Y otros disimulan, pero dentro de ellos, yo con aquel ministro, nada. Eso es que se lo lleve el diablo. ¿Cómo puede haber? Mire, si me hacen algo malo, lo mejor es que yo perdone al que me lo hizo. Para mi propio bienestar espiritual. Y que Dios bregue con esa persona. Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Pero no tomes represalias. Eso es lo peor que pudieras hacer. Porque entonces no te conviertes en parte de la solución al problema. Te conviertes en parte del problema. Lo que ellos son te lo transmitieron a ti. Y te dejaste contaminar en tu espiritualidad. Y viniste a ser como el que te atacó. Dios está preparando un liderazgo santo, punto. Esto es serio. Esto no es un juego. Esto no es el juego de la iglesia, ni es un trabajo. ¿Usted quiere buscar un buen trabajo? Váyase a la calle a buscar un buen trabajo. Esto es un llamamiento de Dios para mi vida. Lo que Dios quiere hacer con mi vida, con tu vida, con la iglesia. Por lo cual Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Esto no es un jueguito al que más certificados tiene, ni al que más diplomas tiene. Esto es algo serio de espiritualidad donde está en juego el destino del mundo. Y usted y yo somos protagonistas en la historia de Dios rescatar al mundo que está en pecado. Siempre y cuando nos pongamos en las manos de Dios, dejemos que Él obre en nosotros y nosotros podamos ser esos líderes que Dios quiere que seamos. Mire, si viene alguien y te quita algo, Dios te va a dar el doble. No te preocupes, déjalo. No te pongas a pelear. Claro, en lo que esté de ti, tú vas a defender lo de Dios. Lo de Dios. Pero no vas a recurrir a cosas que no son de Dios con la excusa de defender lo de Dios. Uno defiende con la palabra, uno defiende con la integridad, uno defiende con la seriedad, uno defiende con la dedicación de servicio a Dios, uno defiende con el buen testimonio, uno defiende yendo a Dios en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. Mientras los enemigos atacaban, Moisés oraba en el monte, levantaba las manos. Mientras él tenía las manos en alto, el pueblo vencía. Cuando se le bajaba las manos, el pueblo era derrotado. Todo esto, todo este andamiaje de adoración, todo ese ejército de sacerdotes, de pedir perdón todos los días con animalitos, de unas fiestas especiales, y a veces nosotros nos cuesta trabajo sacar todos los días media hora para orar. Esta gente sí que la tenían difícil. Eran muchos ritos, eran muchas cosas. Así es que el velo del templo, y con esto acabo, que es el mismo velo del lugar santísimo, el tabernáculo luego va a ser el templo.
El templo de Salomón va a seguir los mismos 3 lugares: atrio, santo y santísimo. Salvación, que es Pesa, Pentecostés, que es Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, Tabernáculo, que es la tercera fiesta, que es Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Primero salvación, luego el derramamiento del Espíritu para obrar con nosotros, transformarnos. Es la imagen del lugar santo, donde Dios derrama su santidad sobre sus sacerdotes, que somos nosotros. Y el lugar santísimo, donde está la máxima expresión de la gloria de Dios. Ahí es que Dios quiere que lleguemos. Que usted y yo seamos como Moisés, que entremos a la misma presencia de Dios. Que no nos quedemos en el capítulo 20 entre los que se asustaron por la gloria de Dios tan poderosa, que el que estaba en pecado se moría si se acercaba. Dios quiere que todos nos acerquemos a su presencia. Cristo en la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba a abajo, lo quebró. Y ahora, a través de la sangre de Cristo, tenemos acceso. Usted puede estudiarlo en Hebreo, capítulo 8, 9 y 10. Explica claramente. Usted lo estudia. Estos 3 lugares. Y va a acabar en el capítulo 10, donde dice que por la sangre de Cristo tenemos acceso a la más inminente presencia de Dios, que es el lugar santísimo. Entremos en libertad. Entremos a la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entremos a su presencia y celebremos la tercera fiesta, que es tabernáculo. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Es la fiesta de la cosecha total. Pentecostés es los primeros frutos. Tenemos lo que usted tiene del Espíritu, es tan solo lo básico. Yo hablo lenguas, yo profetizo. Eso es lo básico. Pentecostés es la máxima expresión de la gloria de Dios en su pueblo. Ahí es que nos quiere llevar Dios. Estamos en el principio. Vamos adelante a la tierra prometida, al tercer lugar, donde Dios promete que va a levantar un pueblo, una iglesia pura, santa, sin mancha, espiritual, llena de Dios, como nunca antes, que va a llevar el evangelio al mundo. Entonces Cristo va a ver, es un avivamiento como nunca antes lo ha visto. Cristo va a ver su iglesia en la tierra y va a decir, esa es la iglesia que yo quiero. Los cielos se van a abrir, va a venir y viviremos con él eternamente. Ahí acabó la clase de hoy. Amén. ¿Alguna pregunta? Estamos abiertos a preguntas. Salúdense, por lo menos. Todo bien, pastor. Juliana y Wilson, saludos. La pastora dice que le gustó mucho la comida, que gracias, Juliana. Bueno, Y disfruté mucho el bautismo. qué bueno. Bueno, Pastor Nelson, ¿cómo está? El pastor ya se fue, pastor. ¿Está por ahí? No, ya se fue para la iglesia, se acaba de ir. Martín, saludos, bendiciones. Saludos, pastor, bendiciones. Igual, pastor, yo ya me voy ahí, pastor. Saludos a todos los hermanos. Sí, igual, pastor, bendiciones a todos. Bendiciones. ¿Están leyendo? No me digan. Solo Dios sabe. Bueno. Léanlo, lean los libros porque esto le Sí. va a ayudar a usted. Amén, pastor. Luego de usted haber leído toda la Biblia, usted va a ver el sentido de toda la Biblia.
cómo se repite y se repite y se repite de diferentes formas. Y está toda unida. Amén. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les Amén. Bendiciones, bendiga. pastor. Dios los Me bendiga a despido. todos. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones. Ok, adiós. Saludos a todos. Dios les bendiga. Bye.